Amigos, reciban cordial saludo. Somos el Ministerio Fiel y Verdadero, creado con el fin de llevar palabra, llevar buenas nuevas de salvación y sobre todo exaltar el nombre de nuestro querido y amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tratar el tema de la persecución. Todo cristiano que realmente viva el Evangelio sufrirá persecución. Será aborrecido, será difamado, será martirizado, incomprendido, rechazado, tendrá sufrimiento, será abandonado, le darán la espalda, recibirá vituperios, burlas, malos tratos, serán oprimidos, echados, habrá odio hacia ellos, serán despreciados, anulados, recibirán injusticias, amenazas, que en ellos muchas veces van a producir confusión, miedo, susto, cobardía, desánimo, miedo al sufrimiento, vergüenza, dolor. Y recordemos que la persecución no solo es física a través de personas, sino también espiritual a través de demonios. Y espiritualmente viene del maligno y estos demonios se meten dentro de las personas que tienen puertas abiertas y los usan contra los hijos de Dios. ¿Qué necesitamos? Tener una preparación mental y espiritual, porque hemos de saber que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Y seguirlo era seguirlo en todo, en todo. Y pensamos que si el dolor es muy duro, muy fuerte, que si el dolor nos consume, al Señor Jesucristo también lo consumió. Y Él nos dejó un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga al débil, fuerte soy. Entonces, tenemos que entender que ese es el precio de entrar al reino de los cielos, de darle el primer lugar a Dios, de darle el primer lugar de nuestra vida al reino de Dios y su justicia. Porque somos perseguidos por nuestra decisión, por nuestra piedad, por tener temor de Dios, por creer en que Jesucristo es el Salvador, por nuestra fe, por el amor de Dios, porque nos amó primero y nos enloqueció de amor, porque anhelamos su presencia, anhelamos su Santo Espíritu, anhelamos su llenura, anhelamos su paz, anhelamos que nos dirija, que nos cuide, que nos proteja, anhelamos que nos guarde, anhelamos conocerlo, anhelamos seguirlo. Entonces, tenemos que buscar eso. Buscar que ser justos, ser nobles, ser humildes, ser pacíficos, misericordiosos, honrados, tener pureza, tener santidad, ser obedientes. ¿Y eso qué va a traer? Consecuencias de persecución. Podemos ver desde Caín y Abel cómo Caín aborreció a Abel. Seremos aborrecidos por causa de su nombre. Nosotros somos la espina que duele, somos la piedra en el zapato. Para aquellos que no creen, para aquellos que tienen de pronto ideas equivocadas y que creen que ellos tienen la verdad y que todo lo demás es mentira. Pero tenemos que entender que así como la madre de Santiago y Juan fue a Jesucristo y le dijo, permite que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a mi izquierda. Y él le dijo, pues, palanca no doy, pero de cierto beberán del vaso del que yo bebo. Entonces tenemos que entender que seremos no solo aborrecidos por causa de su nombre, sino aborrecidos por causa de su justicia. Pero que Él en medio de su amor y en medio de todo lo que nos ofreció, que fue todo, salud, bienestar, paz, amor, restauración, consuelo,
Nuestro médico nos sanó el alma, nos sanó las heridas del corazón, nos sanó el cuerpo, nos levantó, nos dignificó, nos dio vida juntamente con Él, nos sacó de las tinieblas, nos hizo luz, nos hizo sal, nos mostró el camino a la vida eterna, nos lo mostró para que tuviéramos un sentido de vida, le dio sentido a nuestra vida. Él ha hecho absolutamente todo en nosotros, dándonos un manual de vida que ha sido la mayor bendición para cualquiera que diga he conocido al Señor Jesucristo. Porque Él dice que la voluntad de Él es que le conozcan al Padre y a su Hijo a quien envió. Esa es la vida eterna. En Mateo 5:10 dice, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y en el verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es la justicia? Jesucristo. Es el reino de los cielos el que vamos a tener por padecer esa persecución. Eso es lo que vamos a lograr. No podemos ser cristianos tibios, no podemos ser cristianos 007, escondidos, de que a este sí le digo que soy, a este no le digo, de que estoy trabajando, pero en el trabajo no digo que soy cristiano, porque tarde o temprano se darán cuenta. Si usted ha tomado la cruz y ha seguido a nuestro Señor Jesucristo, tarde o temprano se le notará, tarde o temprano lo verán. Jesucristo ha dicho, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y dice, el que me niegue, yo también le negaré. Entonces, amigos, este ya no es tiempo de llorar. Ya no es tiempo de tener depresión, ya no es tiempo de tener miedo por los tiempos que estamos viviendo, por la mortandad, ya no es tiempo de acorralarnos, ya no es tiempo de acobardarnos, ya no es tiempo de desanimarnos, ya no es tiempo de asustarnos, ya no es tiempo de tener vergüenza porque no podemos avergonzarnos de Él, pues ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida. Ya no es tiempo de negarlo. Ya no es tiempo de volver atrás porque el que pone su mano en el arado y vuelve atrás no le agrada al Padre, no le agrada. Entonces, si llegamos a este camino, fue con el objetivo de la vida eterna, de tener un cambio en nuestra vida, de ser transformados, de llegar a los pies del Señor y decirle, Señor, mi vida no tiene sentido, dale sentido. Señor, estoy enfermo, dame sanidad. Señor, estoy lleno de vicios, dame libertad. Lo ha hecho absolutamente todo en nosotros. Él desde un principio dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y a eso nos dedicamos, a pedir, a buscar y a llamar. Y efectivamente recibimos, hallamos y se nos abrieron las puertas del reino de los cielos. Recordemos que a Nicodemo se le dijo, no es solo que nazcas de agua y veas el reino de los cielos, sino que nazcas de agua y de espíritu y entres en el reino de los cielos. A eso nos ha llamado nuestro Padre Celestial, a entrar en el reino de los cielos. Él nos ha dejado Mateo 5, 6, 7, para enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos como las bases de cómo ser transformados, de cómo vivir, de qué hacer en nuestra vida, de qué sacar de nuestra vida. Él dejó ante nosotros dos puertas, la puerta amplia y la puerta estrecha. Dejó dos caminos, el camino de perdición o el camino que lleva a la vida eterna. Él dijo que tendríamos dos frutos, que por esos frutos los reconoceríamos, nos reconocerían por los buenos frutos o por los malos frutos. Él nos dijo que habían dos clases de personas que iban a decir Señor, Señor, y que ellos a unos les iba a decir sí los conocí, a otros les iba a decir no los conocí,
hacedores de maldad, apartados de mí. Él dijo que iban a haber dos cimientos, el que iba a ser edificado en la roca o el que iba a ser edificado en la arena. Él nos dejó dos caminos, el camino del bien o el camino del mal. Nos dejó dos promesas, la promesa de la bendición o de la maldición. Y también nos dejó la promesa de la vida eterna o del infierno. Somos nosotros los que tenemos que decidir qué camino vamos a tomar y qué vamos a hacer con nuestra vida. Pero desde el momento en que decidimos cumplirle a Él y dar los pasos precisos, tomar nuestra cruz y seguir detrás de nuestro Señor Jesucristo, Él también nos prometió que si a Él lo perseguían, a nosotros nos perseguirían. Y dice en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan de esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y luego nos dice, por tanto, continuemos con el 26, dice, ¿a quién se debe temer? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, amigos, Él nos ha dejado todo. Él nos ha dejado el camino y nos ha dejado también la advertencia de que no temamos al que mata, al que nos pueda matar, sino que temamos a Dios, que es el que puede determinar que nuestra alma y cuerpo sean destruidos en el infierno, en tormento eterno. Entonces, cuando vemos que ya nuestro Señor Jesucristo nos enseñó no solo cómo morir a nuestros pecados, a nuestros delitos, a nuestra carne, cómo dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de justicia, cuando ya en nosotros se hace realidad la salvación, cuando empieza a levantarnos y de todo, no tenemos más que darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Es más, no nos alcanza la vida para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Si vamos a ver a los profetas, muchos murieron por causa del Señor. Por ejemplo, Isaías fue aserrado en el gobierno de Manasés. Jeremías fue apedreado cuando tuvo que salir obligado con todo el pueblo y se fueron a Egipto. Allí el mismo pueblo, el mismo jefe eh, judío lo apedreó. Isaías dice que fue martirizado.
Oseas dice que fue llevado al exilio. Amós dice que murió después de ser golpeado por Amasías. Zacarías dice que fue asesinado entre el templo y el altar. De Miqueas dice que fue despeñado. Em, entonces, como vemos, desde la antigüedad siempre se llevó a cabo la persecución, y más la persecución hacia los profetas. Por ejemplo, en la Biblia hay 13 versículos de muertes de profetas. Tenemos, por ejemplo, mencionados por nuestro Señor Jesucristo, muchos de ellos. Por ejemplo, miremos en Lucas 11, leamos desde el 37. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Y el 38, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificasteis sus sepulcros. Y así tenemos cantidad de versículos que hablan de cómo los más perseguidos han sido los profetas. Y para este tiempo es lo mismo, es lo mismo. Los profetas tendrán persecución y ya en el tiempo del anticristo querrá asesinarlos. Y ya estamos viendo que ha empezado la persecución hacia evangelistas y ya varios han sido asesinados. Entonces es necesario que nos preparemos. Este no es tiempo de temer, no es, como les digo, no es tiempo de miedo, no es tiempo de volver atrás y de decir, no, yo hubiera sabido que todo esto me iba a suceder. No es tiempo de quedarse callado, no es porque de todas maneras seremos conocidos. Ya el internet y todo está totalmente controlado, a dónde entra, qué visitas hace, por dónde navega. Ellos ya tienen absolutamente toda la información. Por tanto, no hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Si vemos, si vemos, por ejemplo, la persecución en el libro de Daniel, la persecución que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego, ellos también tuvieron persecución en el momento en que quisieron ponerlos en el horno de fuego. Y todo porque no se postraron ni adoraron la imagen de Nabucodonosor en el momento en que oían los instrumentos de música. Y decía que esta estatua que tenía era de 6 codos, o sea, de casi 3 metros de alto, y ellos dijeron no. En este momento estamos igual, tenemos que decidir si nos vamos a arrodillar al anticristo o no nos vamos a arrodillar al anticristo, porque la sentencia es sentencia de muerte. Pedro, Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor, he aquí, dice Daniel 3:17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, sepas, rey, que así no nos libre, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, entiende, rey, que así nuestro Dios nos libre o no nos libre, no adoraremos tu estatua. En este momento tenemos que estar preparados para decirle al anticristo lo mismo, porque dice que hará que se arrodillen a la imagen y al anticristo, que lo adoren, que la imagen hará matar al que no se ponga la marca, al que no se le arrodille a su imagen ni le adore. Estamos en las mismas circunstancias. Y vemos también que Daniel también fue amenazado en el foso de los leones, y que era una persona íntegra, que era un hombre de oración, que se arrodillaba 3 veces a hacer su petición, y decía que cualquiera que pidiere y elevara peticiones a otro Dios diferente al rey Darío, que sería enjuiciado.
Y efectivamente los enemigos hallaron que él se arrodillaba 3 veces y fueron y lo comentaron y hicieron que fuese llevado al foso de los leones. Y dice que el rey le decía, al Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y que el rey no durmió, estuvo ayuno, estuvo muy triste y que luego dice que se levantó por la mañana al otro día y fue apresuradamente y le preguntó que si el Dios a quien él continuamente sirve le ha podido librar de los leones. Y Daniel le contestó, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces vemos que allí también Daniel fue protegido. Nosotros tenemos que entender que tengamos protección o no tengamos protección, solo Dios lo sabe, pero tenemos que seguir firmes en quien hemos creído y en la esperanza de la salvación que nos ha ofrecido. Sabemos que en estos últimos tiempos se ha levantado el cuerno pequeño, el hijo de perdición, el hijo de las tinieblas. Y dice en Daniel 7:21, y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. 9:24 dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y también dice en el 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esto es al final, ya cuando llegue la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como vemos, este es el tiempo. Este es el tiempo en donde, en donde se va a cumplir esto. Sabemos que vamos a morir. Sabemos que vamos a perder la vida físicamente, pero sabemos que vamos a obtener la victoria espiritual. En que ya es tiempo, como dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Este es el momento ya de menospreciar nuestras vidas, de entender que con toda humildad tenemos que enderezar el camino y prepararnos para el arrebatamiento o para que nos despidan, lo que primero suceda. Porque de este periodo del anticristo de 7 años, no vamos a salir vivos. Entendamos, Daniel 7:21 dice, y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y en el 8:24 dice, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces tenemos que entender que el camino que hemos llevado, el compromiso que hemos hecho, el pacto que hemos recibido, porque fue un pacto de sangre, fue un pacto de bendición, fue un pacto de misericordia el que hizo con nosotros. Dice que en este tiempo del anticristo, dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es tiempo de esforzarnos y de actuar. Y dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, o sea, aquellos que no son los verdaderos, sino que siguen con una vida cristiana light, una vida cristiana falsa. Eso es prácticamente un engaño mental. Y dice, también algunos de los sabios caerán hasta ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. He leído parte del versículo 32, 33, 34 y 35 de Daniel 11. Y dice también en Daniel 12, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Serán tiempos muy angustiosos los que vamos a vivir. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es decir, lo importante es que esté nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Esto ya es lo que va a suceder en el juicio del trono blanco. Y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estamos ya en tal ciencia que prácticamente desde 1950 para acá empezó el gran desarrollo de todo hasta que ya en este momento estamos en el gran dominio de la inteligencia artificial. Y también dice 10, dice, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Comprenderán. Esos somos nosotros, los entendidos, los que hemos sido llamados para pelear por esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, porque es lo mejor que nos ha podido suceder en la vida si es que realmente estamos agradecidos. Entonces tenemos que entender que esta persecución es una persecución ya, como dice Apocalipsis 12 también, es una persecución ya que viene contra todo aquel que crea en Jesucristo. Y dice en Apocalipsis 12, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces ha descendido con gran ira, y el poco tiempo que tiene son los 7 años. Los 7 años del Apocalipsis. Entonces, como vemos, es tiempo de que ya nos preparemos.